Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. En este jueves 4 de abril, como es regular en Radio Sucesos, en el noticiero Sucesos, vamos a pasar revista a los temas de salud conjuntamente con los profesionales y galenos del Hospital Metropolitano. En esta ocasión se encuentra con nosotros Verónica Montilla. Ella es neuróloga de esa casa de salud. Doctora, muy buenos días. Hablemos de un tema que resulta fundamental, es el Parkinson, eh, y cómo diferenciarlo de otras enfermedades. ¿Qué tan extendida es la enfermedad en el Ecuador? Estaba viendo algunas cifras, al parecer 243 casos de Parkinson se registran por cada 100.000 habitantes. ¿Hay más o esa es una cifra correcta? Doctora, bienvenida. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de estar en tu programa. Y sí, lamentablemente el Parkinson dejó de ser una enfermedad rara, como lo considerábamos antes, para volverse una enfermedad bastante común en el ámbito neurológico. Se estima que es, mejor dicho, la segunda causa de enfermedades neurodegenerativas en el mundo y se estima que para unos 20 años esta proyección pueda duplicarse o triplicarse. Así que yo diría que la cifra es correcta e incluso podrían ser más casos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. ¿Qué genera el Parkinson? ¿Cuáles son las causas del Parkinson? En realidad no hay una causa específica establecida. Ni siquiera las investigaciones más arraigadas en este sentido han determinado una causa precisa en el mundo. Sin embargo, hay varias hipótesis. Una de las hipótesis que está cobrando mucha relevancia es el inicio del Parkinson por esto del eje intestino-cerebro, que se dice que ahora nuestro intestino es nuestro segundo cerebro y que por allí comienza todo, porque aunque no lo creamos, hay neuronas dopaminérgicas o células dopaminérgicas que se conectan directamente desde el intestino hacia el cerebro. Esa es una hipótesis muy avalada y también las causas genéticas. O sea, lo que comemos puede generar Por problemas de nuestra supuesto, cabeza. por supuesto, todos aquellos alimentos que crean un ambiente proinflamatorio. O la forma como nos alimentamos, ¿no? Así es, todos los alimentos que creen un ambiente proinflamatorio en nuestro intestino va a generar, por supuesto, un ambiente óptimo para que ciertas moléculas como la alfa-sinucleína, que es una molécula establecida, que es el hallazgo patológico que se encuentra en esos cerebros post-mortem en el Parkinson, se agregue y se cree que lo hace a través del nervio vago, que conecta directamente el intestino con el cerebro. Entonces, esa es una de las hipótesis que está cobrando mucha relevancia últimamente, pero también las causas genéticas cada vez están siendo más relevantes en el tema. Antes de entrar a las causas ¿Ya? genéticas, ¿cuáles son esos alimentos que harían daño? Me encanta hablar de esto porque siempre les digo a mis pacientes que de hecho hay una nutricionista reconocida a nivel mundial española que habla de los 3 venenos blancos. Y yo les digo, eso es lo que tienen que evitar. Las harinas refinadas, las harinas de trigo básicamente. Las harinas de maíz suelen ser un poco más inofensivas, aunque no del todo, ¿sí? Porque siempre tienen aditivos químicos, pero yo diría que las harinas de trigo son las peores en este caso. La leche, los lácteos y los azúcares refinados. Pero ahora, ¿con qué nos alimentamos? Porque el pan, imagínese, sale de las harinas de trigo. Créeme, La leche, los lácteos son fundamentales para los huesos. créeme que esa es la creencia más arraigada, pero esta persona que da unas charlas interesantísimas en los congresos internacionales de Parkinson dice que no necesitamos, por ejemplo, la leche, que nosotros somos los únicos seres vivos que le quitamos la leche a otros animales para poder sobrevivir. No necesitamos exactamente los lácteos. Hay muchísimos alimentos que tienen calcio, que es la principal fuente que nosotros decimos, oye, el calcio para los huesos si no tomamos leche. Hay muchísimos otros alimentos ¿Cómo que, cuáles? muchos vegetales, por ejemplo, ¿sí? Y además, no necesariamente tú tienes que tener un déficit para tomar leche, o sea, no puedes tener ningún déficit vitamínico ni de calcio y muchas veces se restituye este calcio de manera errática.
No es así necesariamente. ¿Y el pan con qué le reemplazamos? El pan, yo diría que es muy reemplazable. De hecho, yo llevo una dieta desde hace 3 años que no consumo nada de harinas de trigo, ¿sí? Se puede reemplazar con muchas otras harinas. Existen o panes elaborados con otro tipo de harinas como la harina de avena, la harina de almendras, y saben exactamente igual. Yo le digo a mis pacientes, anímense a probarlos. Hay un recetario que yo siempre les doy a ellos para que vean cómo pueden sustituir, por ejemplo, ese pan de la mañana que es tan irreemplazable para nosotros en el Ecuador, pero sí se puede. Y a veces es lo único que pueden adquirir la mayoría de hogares ecuatorianos, En eso porque tienes toda la razón. esto pasa por la economía. Sí, así es, pero siempre podemos sustituir. Por ejemplo, yo les recomiendo que consuman un poquito más, en ese caso, de harina de maíz, que como te decía es un poco más inofensiva. Sin embargo, todo lo que tenga aditivos químicos no va a ser tan sano para nuestro cuerpo. Pero la harina de maíz no es la que causa a veces problemas gástricos. No, al contrario, la harina de trigo es mucho más agresiva para el tracto gastrointestinal porque tiene levadura, porque está hecha químicamente, es muy procesada, ¿sí? Y los distiende, les genera estreñimiento y ya de por sí el estreñimiento es un factor bastante presente en los síntomas de Parkinson. Entonces Bueno, esto empeora todo y empeora el proceso proinflamatorio que te decía anteriormente en nuestro intestino. pero no deja de ser una teoría, esta relación entre que lo que comemos podría generar el Parkinson. No, O ya es es una algo. causa científicamente avalada. Las causas científicas no están completamente establecidas, pero lo que sí es cierto es que si nosotros creamos un ambiente proinflamatorio a nuestro intestino, vamos a absorber mucho menos porque nos va a causar un montón de problemas, dentro de esos el intestino inflamatorio o el intestino irritable, como les dicen algunos, o el colon irritable o el estreñimiento. Entonces, estas dos causas te va a conllevar por lo menos a algo específico, que es que el medicamento que tomas para mejorar los síntomas del Parkinson no sean bien absorbidos, por lo tanto no van a ejercer el mismo efecto, por ejemplo. ¿Qué tal si esa Ujú, alimentación, bueno, siendo cuestionada en este momento, se ve ujú. influenciada por los temas de interacción con la sociedad, es decir, el estrés? Por supuesto. El estrés ya lo sabemos y eso está muy identificado, muy estudiado. Porque uno puede comer muy sano, ¿no? Pero en cambio Correcto. está en problemas con su trabajo, trabaja muchísimo, no tiene dinero. Eso influye en el ser humano. Así es. El estrés es el principal formador de unas radicales libres, no sé si le has escuchado alguna vez, que son los creadores en el cerebro de un ambiente hostil, inflamatorio. Claro. Y obviamente, al tener un exceso, una vida ajetreada, insomnio, no duermo bien, aparte de eso le asocio la mala alimentación, los malos hábitos de educación física, ejercicios, somos sedentarios, obviamente todo eso va a formar un contexto. Yo diría que a pesar de que no existe una causa bien identificada, para mí es algo multifactorial, es decir, múltiples factores en un solo individuo y eso es lo que va a generar la enfermedad, no solo una causa en específico. Vamos por el tema genético. En realidad también esto sí está ya bastante determinado porque existen un montón de genes, de hecho se están identificando actualmente algunos más, que ya se han demostrado que pueden ser causantes de la enfermedad de Parkinson y está muy involucrado sobre todo, y esto es bien interesante porque cada vez vemos más casos de Parkinson juvenil. Nosotros en neurología le llamamos Parkinson juvenil a aquellos pacientes que debutan con la enfermedad antes de los 50 años de edad. Se supone que el Parkinson ataca a partir de los 50 años. Antes se suponía eso, pero yo tengo pacientes de 35 años que tienen enfermedad de Parkinson, que son, la mayoría de estos casos son casos genéticos. Es decir, sus padres tuvieron Parkinson y esos padres también, Eso sería herencia para mí. ya. Y a mí me gusta, qué bueno que tocas este punto porque a mí me gusta mucho diferenciar la herencia de la genética. La herencia significa eso que me has dicho. Si mi padre tuvo, si mi mamá tuvo, es Los abuelos, probable los que bisabuelos. aumente la probabilidad de que yo padezca la enfermedad en el futuro. Sí, Porque en eso el Alzheimer funciona aquello, ¿no? también, justo ayer les daba una clase a mis alumnos y les hablaba de esto. Sí, eso aumenta la predisposición de ese individuo para tener la enfermedad, pero no es una regla. Eso es importante saberlo. No es necesariamente un hecho de que si tu papá, tu abuelo, tu primo, tu tío tuvo Parkinson, tú lo vas a tener.
Y la genética es otra cosa, es un defecto que viene de la embriogénesis, es decir, desde que nos creamos, desde que se forma nuestro ADN, cuando estamos in útero, en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Nuestro código genético se va desarrollando y probablemente desde allí parte alguna mutación, alguna translocación, algo en ese genoma que ya tiene una carga de predisposición genética para que en el futuro ese individuo desarrolle Parkinson. Independientemente de que eso esté allí, tienen que existir, como te decía, otros factores para que eso se lleve a cabo. No es una regla como tal. Por tanto, cualquiera puede tener Parkinson. Así es, ya es algo, como te decía, ya no es rara, ni solo de los abuelitos. A partir de los 60, no, ya es una enfermedad bastante común en nuestra población y además que se desarrolla en individuos sanos, que lo estamos viendo muy frecuentemente. Importante que la ciudadanía conozca los síntomas del Parkinson y que los especifique, ¿no? Individuos sanos, no, perdón, individuos jóvenes, que quise decir anteriormente. Cada vez es más frecuente el Parkinson juvenil, por supuesto. Hay que educar a la población para que sepa que no siempre el Parkinson no, él no lo voy a llevar a la consulta porque apenas tiene 40. No creo que tenga Parkinson solo porque está temblando un poquito. Sin embargo, lo comentábamos antes de empezar esta conversación, No. que no todo temblor es Parkinson, Es ni que todo ese, Parkinson tiembla. es que esa es Sí, la conseja popular, pues sí. ese es un poco el juicio de valor. Mínimo temblor puede ser Parkinson. Estoy de acuerdo contigo, es una creencia bastante Arraigada. frecuente y arraigada en nuestra población, pero no es la regla. Existen unas características clínicas que nosotros vamos a observar en la consulta para determinar si verdaderamente ese temblor forma parte de algunos otros síntomas que nosotros le llamamos la tríada clásica del Parkinson, porque además del temblor tienen que existir otros componentes clínicos. De hecho, el temblor no es el principal o la principal característica del Parkinson. ¿Cuáles son estos elementos básicos? La primera, la que tiene que estar como ley sine qua non, es la bradicinesia, que se traduce para todos como la lentitud motora. La lentitud al iniciar y al continuar algún movimiento, ¿sí? Por ejemplo, la marcha, cuando el paciente va a abotonarse las camisas, va a atarse Y los no cordones termina de del hacerlo. zapato. Lo puede hacer, pero Es él lento. empieza a notar que ya le toma más tiempo que antes. Otra de las condiciones es la rigidez. La rigidez va a ser más evidente cuando nosotros, al palpar esas articulaciones de forma pasiva y un poquito más lento, notamos cierto nivel de resistencia, que se diferencia de otros tipos de Se quiere rigidez. mover el brazo y no lo logra rápidamente. No lo logra ni rápidamente y siente como que algo le impide del todo mover ese brazo, como cierta Un bloqueo. resistencia. El paciente suele decir que se siente robótico, como muy, sí, robótico, esa es la palabra. Alteraciones también en la marcha y por supuesto el temblor puede estar y no puede estar en la enfermedad. Es un acompañante de esta triada. Pero finalmente está, y eso es lo que se ha conocido, pues, ¿no? En términos comunes como el Parkinson, cuando las personas tiemblan de tal manera que ya no pueden llevarse los alimentos a la boca y otros tipos de ejercicios que no son comunes. El temblor del Parkinson es bastante típico y característico, se caracteriza por ser un temblor de reposo, es decir, cuando las extremidades del paciente están apoyadas o sostenidas sobre el sofá, sobre sus mismos muslos, sobre sus piernas, ¿sí? El paciente nota que empieza a temblar y es asimétrico, inicia generalmente en un solo lado del cuerpo y puede afectar no solo a la extremidad superior, es decir, la mano, sino también el pie. Entonces vamos a ver esas condiciones que son diferentes, por ejemplo, a la del temblor esencial, que es un temblor más de acción, cuando decía, como lo decías tú hace ratito, cuando sostengo una taza de café, cuando veo que se me va a derramar el líquido que llevo en esa taza de café, cuando escribo, las mujeres cuando se delinean sus ojitos, que empiezan a notar que es más de intención, cuando quiero llevar una acción, una tarea específica. Cuando ya no pueden firmar, por ejemplo. También, eso es otra característica, pero es más típica del temblor esencial. Si no es Parkinson eso, ¿qué es? Porque es importante decirle al oyente qué Ujú. enfermedad podría ser. Cuando tenemos un temblor que no es como lo describí anteriormente, asimétrico, en reposo, etcétera, y es más bilateral, afectando más que todo las extremidades superiores.
que es más de intención cuando voy a ejecutar alguna acción, sobre todo aquella que requiere más cuidado o coordinación fina y que se da y que se exacerba cuando el paciente se pone nervioso, cuando tiene miedo, cuando se pone colérico, rabioso, etcétera. Es decir, bajo situaciones emocionales, podríamos decir que ese temblor se relaciona más con lo que denominamos temblor esencial, que de hecho es un temblor bastante común en la población. Existen otros temblores también, como el fisiológico exacerbado, que es un temblor distal muy fino, bilateral en ambas extremidades superiores, que se exacerba también bajo situaciones de emoción. Y hay otro tipo de temblor que también es bastante común, que es el temblor durante el envejecimiento, en la adultez, cuando el adulto ya pasa de los 60, 70 años, que no necesariamente es Parkinson. Para que sea para que sea Parkinson, tiene que reunir todas esas características que yo te dije anteriormente. Estas últimas enfermedades son tratables porque tengo entendido que el Parkinson no tiene cura. El Parkinson no tiene cura, es una enfermedad neurodegenerativa, pero podemos tratarlo. Y esto, para nosotros como neurólogos, hablando de enfermedades neurodegenerativas, es bastante, es, es una ganancia, es una ventaja para Pero las nosotros. otras sí tienen cura. Ninguna, casi ninguna, mejor dicho, ninguna de las enfermedades neurodegenerativas tiene una cura como tal. No es como te voy a dar este antibiótico por 7 días, te vas a curar, ya está. Estas enfermedades se manejan con tratamiento. Por ejemplo, en el Parkinson farmacológico y también quirúrgico, que de hecho lo estamos llevando a cabo también en el Hospital Metropolitano, que es la estimulación cerebral profunda, que es pasar unos electrodos en el cerebro para estimular ciertas áreas específicas en ese cerebro, específicamente en los ganglios profundos, en los ganglios de la base del cerebro, es, y sustituir esa energía química que ya no puede ser compensada por los fármacos que recibe para modular con energía eléctrica los síntomas del Parkinson y mejorarle, por supuesto, la calidad de vida a ese paciente. Vuelvo sobre los temas alimenticios porque hay eh, algunos juicios de valor, no sé si están científicamente comprobados. Se ¿Ya? dice que el té verde y el café disminuyen las posibilidades de contraer la enfermedad. Sí, hay una hipótesis que dice que la cafeína y la teofilina, que es el compuesto que tiene el té, sí, sobre todo los tés oscuros, podrían jugar un papel neuroprotector. Esa palabra yo la uso con mucho cuidado, sí, porque no están así. Y se han hecho estudios, por ejemplo, en la Argentina, que fue donde yo estudié Parkinson y trastornos del movimiento, hicieron un estudio con mate, que es un tipo de té que toman los argentinos muy Claro, toma frecuentemente. 10 o Y 15 veces al día. así es, toman muchísimo mate y eso, ellos sí demostraron que había como un poquito menos de riesgo en esa población que toma mucho mate, pero sin embargo, la Argentina es uno de los países con más Parkinson en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, Es que sí llama la atención sí, esta conseja sí, porque hay gente que se toma, bueno, pues unas 5 o 6 tazas de café y a veces más. así es, Y son gente muy nerviosa, pues, ¿no? Gente un sí, poquito complicada. sí, sí. Entonces, más bien se le vería en la posibilidad de adquirir otro tipo de enfermedades como el Parkinson. Todos los excesos para mí son Dos innecesarios. tazas de café ya causan un Claro, efecto, ¿no es cierto? claro. Yo pienso que todos los excesos en la salud son innecesarios. Con 2 tacitas de café que te tomes al día está suficiente. El café, si Pero bien, 2 tazas seguidas ya producen un efecto. eh, yo diría que puedes incluso separarlas en el día. Puede ser una cuando comienza el día, que es súper chévere tomarse su café al inicio de tu día. Eso Por es supuesto, básico, eso es obligatorio. es como para nosotros es elemental, ¿no? Pero, y por allí en la tarde, quizás cuando ya nos está agarrando un poquito el sueño de la Claro. tarde, después del almuerzo, pero Para el frío siempre, nuestro. correcto, siempre los excesos son innecesarios y yo no los recomiendo bajo ningún concepto. Deberíamos limitarnos en todo a no incurrir en excesos, tanto en la alimentación como en todo. Pero de donde partía esta versión es de los temas de prevención sobre el Parkinson. ¿Hay algún tipo no sé, de reglas, de procedimientos? Por supuesto, no está establecido de que si yo hago tal y tal cosa, yo voy a evitar que haya Parkinson, pero yo siempre le recomiendo a mis pacientes, sobre todo aquellos casos en donde, como hablábamos anteriormente, ya existe un factor predisponente como la herencia, por ejemplo, o algo genético,
que se alimenten bien, que duerman a la hora, que duerman aproximadamente entre 7 a 8 horas en el día, en la noche. El sueño de la noche no se recupera con nada, así duermas todo el día, no vas a recuperar el sueño de la noche, porque durante la noche vas a ejercer funciones vitales que no se hacen ni siquiera cuando dormimos de día. Que hagan ejercicio físico todos los días, aunque sea 1 hora o 45 minutos al día, que estén cognitivamente activos, es decir, que la memoria la estén ejercitando siempre, que sean sociables. Eso, básicamente tener un estilo de vida saludable. Sociables, fiestas, reuniones. Sociables me refiero al contacto humano, al contacto con otro, al contacto que te haga bien, al contacto que voy a ver a mis amigos y la voy a pasar bien, me voy a desestresar un rato, no necesariamente a tomar alcohol, a fumar, nada de esto. Por supuesto, evitar, esa es otra de las recomendaciones, todo lo que sea vicio, no solamente alcohol, Drogas, cigarrillo, drogas, cigarrillo, sino bebidas alcohólicas pueden incidir en el Parkinson. por supuesto, todo lo que sea un factor proinflamatorio para nuestro cerebro va a incurrir en el proceso de alguna enfermedad. No es que está establecido directamente de que si yo tomo mucho alcohol voy a tener Parkinson, pero sí, todo lo que sea nocivo para nuestro cerebro puede acarrear una enfermedad neurodegenerativa. Entonces yo le digo, eviten todo esto. Esto igualmente no va a condicionar a que si yo me porto de esa manera, no voy a tener Parkinson. Es como una lotería, digamos así. Pero por supuesto, si yo tengo un estilo de vida saludable, es muy probable que si alguna vez padezca esta enfermedad o tenga esta enfermedad y la enfrente, lo voy a hacer de manera más saludable que otro que no lo haya hecho. Hay atención importante sobre esta entrevista, doctora, y nuestros oyentes quisieran saber, ¿no? Con un poquito más de exactitud, pese a los detalles que ya se han vertido en esta entrevista. ¿Cuál es el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Cuál es realmente, cuáles son los elementos que le permiten, ¿verdad? Saber que una persona tiene Parkinson. ¿Cómo se diagnostica? Esa pregunta me encanta porque generalmente hay pacientes que me dicen en el consultorio, doctora, pero es que no me has hecho ninguna radiografía, ninguna resonancia, ningún examen para determinar que tengo Parkinson. Por supuesto, nosotros clínicamente determinamos la enfermedad a través de la evaluación. La evaluación clínica es insustituible para el diagnóstico de Parkinson. Pero No esta existe, evaluación allí solo vamos. consiste en una sesión del médico con el paciente o tiene Para eh, no su todos proceso. los Parkinson van a ser iguales y esto es importante. Algunos van a empezar de forma más confusa, no van a exponer todos los síntomas tan específicos que nombramos anteriormente y sí requieren un seguimiento, por supuesto, y después del diagnóstico van a requerir consultas control, pero generalmente un neurólogo que está capacitado en el manejo de pacientes con Parkinson es capaz de determinar durante la primera entrevista la evaluación si le dedica tiempo al paciente. Una buena evaluación clínica determinando cuáles son los signos clínicos premotores, antecedentes, etcétera, va a determinar el diagnóstico. Por supuesto que sí, no necesitamos ninguna prueba bioquímica de sangre ni resonancia. Si tenemos un ojo acucioso y nos enfocamos en ese paciente, vamos a poder diagnosticarlo sin ningún problema. Lo cual nos lleva nuevamente a la versión de que cualquiera puede tener Parkinson. Así es, cualquiera puede tener Parkinson. Hay algunos males asociados o vinculados, por ejemplo, la dificultad para pensar, para comer, el cansancio reiterado, el estreñimiento, problemas con la vejiga, problemas para dormir, que pueden llevarnos a cualquier otra enfermedad o cualquier otro diagnóstico. Existen síntomas premotores que pueden iniciar 10, 15, hasta 20 años antes del diagnóstico del Parkinson por un médico neurólogo, ¿sí? Capacitado en esto. Son 4 básicas, son más, pero a mí me gusta preguntar siempre 4 que son muy típicos, que es la depresión, el estreñimiento, que lo hablábamos anteriormente, los trastornos del sueño REM, que es este típico persona que la pareja, el esposo, la esposa, es la que le dice al doctor, doctora, cuando ella duerme, habla dormida y de repente me empuja, me pega cuando estoy durmiendo.
que son los sueños vívidos, nítidos, el paciente los revive, pero está durmiendo. Eso se llama trastornos del sueño REM. Y también la hiposmia, que es la disminución de la percepción del olfato. Y no me estoy refiriendo a la hiposmia causada por el COVID, me estoy refiriendo a otro tipo de percepción. Por ejemplo, aquel paciente que a todos les huele a un rico asado y él no huele nada, Pero por es que es ejemplo. todo un problema. Sí. Aquí, como todo el mundo, Ujú. muchísima gente tuvo COVID y quedó afectada por el olfato. Sí, pero general, por eso le digo, esto no comenzó hace 2, 3 años cuando empezó la pandemia. Esto pudo haber empezado años atrás. Ahora, además de eso, no es que solo por hiposmia yo voy a determinar que ese paciente tiene Todo Parkinson. esto es sospechoso, estos cuatro Claro, elementos. claro, ahí tú puedes sospechar y eso también va a ser un ayudante para potenciar tu diagnóstico y tu clínica cuando tú elaboras la historia. Los otros síntomas a los que te referías en la pregunta, que eran los síntomas geniturinarios, por ejemplo, la La incontinencia dificultad urinaria, para pensar. dificultad para pensar, sí pueden estar presentes en los síntomas del Pensar y Parkinson, reaccionar, ¿no? pero en etapas más avanzadas de la enfermedad. Ya cuando se ha Generalmente comprobado que tiene Parkinson. Generalmente van asociados cuando ya hay un estadio más avanzado y no necesariamente es una regla. Tengo muchísimos pacientes que han fallecido por otras causas, no por Parkinson, y nunca tuvieron un trastorno cognitivo establecido, pero sí hay fallas cognitivas. Uno de los dominios más afectados es la atención. La atención es uno de los principales dominios que se afecta, pero también se puede afectar en el envejecimiento fisiológico, en el envejecimiento saludable. Así que hay que ser muy cuidadosos al estudiar estas características. Bien, y tiene que haber un conjunto de cosas para nosotros poder definir y discernir que se trata de Parkinson y no de otra cosa, como deterioros cognitivos por otras causas, como las demencias, por O ejemplo. sea, si alguien tiene algunos de estos temas ya, Ujú. lo mejor que puede hacer es acercarse donde el Por médico, donde el supuesto. especialista, donde el neurólogo. Si tienen fallas o de memoria, de la atención, que sea de estos pacientes que los familiares notan, doctora, le repito 3000 veces las cosas y no le llega, no le queda, No capta. no capta, o empiezan a tener trastornos del sueño REM, como lo dije anteriormente, se notan que Eso es ya, muy común en nuestra sociedad, ¿no? se nota que sí puede ser un trastorno del sueño común, que no necesariamente tiene que estar siempre en el Parkinson, ¿sí? Pero puede ser un trastorno común, que son depresivos, pero que además ellos han notado que ya les cuesta un poquito más, como hablábamos, realizar sus actividades de la vida diaria, que les cuesta un poco el doble de tiempo, acudan inmediatamente al neurólogo. Siempre va a ser mejor acudir en las etapas tempranas de la enfermedad, tanto para enfocarnos en el tratamiento terapéutico, rehabilitador, cuáles son las opciones que cuando ya lo hacen en etapas más avanzadas. Podemos ralentizar, no detener, ralentizar la enfermedad y llevarles a un mejor pronóstico y a un mejor estilo de vida, aún teniendo Parkinson, si ellos van a tiempo. Claro, la ruptura de esa creencia de que el Parkinson es una enfermedad para las personas mayores de los 50 años probablemente constituye un shock para nuestros oyentes. Sí. Ahora, ¿jóvenes y niños pueden tener Parkinson? Hubo un caso descrito, creo que fue en Dinamarca o en Inglaterra, no recuerdo exactamente, de una niña de 6 años con Parkinson, era un Parkinson genético de estos bien malos, porque hay, como te decía anteriormente, hay subtipos de Parkinson y algunos son mucho más agresivos que otros, y los genéticos que empiezan en etapas más tempranas suelen ser mucho más agresivos y evolucionar de forma más tórpida y más difícil de manejar que el resto, ¿sí? Pero como tal, yo nunca he tenido un caso de niñez. Ahora, individuos de 29, 21 años, sí tuve en la Argentina, tengo acá de 30 a 35 años, de 40, tengo otro de 48, de 50, sí he tenido mucho Parkinson juvenil. De hecho, en mi consulta es bastante frecuente el Parkinson juvenil, quiero decirles. Y ojo, no es que voy a empezar a los 21, no es una regla. A lo que denominamos, repito, Parkinson juvenil es aquel Parkinson que comenzó antes de cumplir los 50 años de edad. Esa es la caracterización actual para atribuirles a ese renglón. Consejo, colofón, hay Ah, que ir donde el neurólogo si se nota cualquiera de estos problemas. Los invito a venir al neurólogo, si es conmigo, bienvenidos. Sobre todo aquel neurólogo enfocado en esta subespecialidad,
porque yo diría que el Parkinson para nosotros en neurología es otro mundo, es un mundo aparte, con muchas aristas, con muchas facetas que podemos manejar, tratar, así como la hipertensión, como la diabetes, para ralentizar el avance de la enfermedad y mejorarles la calidad de vida. Perfecto. Se trata de la doctora Verónica Montilla, neuróloga del Hospital Metropolitano, a quien le agradecemos por esta explicación, le agradecemos por la charla y la visita.